Todos estudiaron historia en la escuela, pero ¿alguien más sintió que siempre estaba aprendiendo las mismas cosas de siempre? Hay muchas cosas interesantes que los libros de historia dejaron fuera, como lo que sucedió con los cuerpos después de las grandes guerras, por qué la reina Isabel realmente usó todo ese maquillaje de payaso, o algunas de las formas verdaderamente extrañas en que la gente intentó curar la peste. ¿He despertado tu interés? Entonces, abróchate el cinturón para esta edición histórica de Espectáculo de Hechos. ¿Cuál fue el gran hedor de 1858? En el verano de 1858, un hedor insoportable más tarde conocido como el Gran Hedor, puso rodillas a la ciudad de Londres. Mientras la gente se encerraba en el interior, exigían que el gobierno que apenas funcionaba abordara el problema cada vez más apestoso. Pero ¿de dónde venía este horrible hedor? Durante siglos, el río más famoso de Inglaterra, el Támesis, había sido un vertedero de todos los desechos de Londres, humanos, animales e industriales. El problema, por supuesto, es que a medida que Londres crecía gradualmente de un pequeño fuerte romano a una gran ciudad metropolitana, la cantidad de desechos que producía también crecía. La gente primero especuló que usar el Támesis como gran cubo de basura probablemente no era una buena idea en el siglo XVII, pero no tenían idea de cómo solucionar el problema emergente. Así que el negocio continuó como de costumbre, es decir, hasta principios del siglo XIX, cuando ya no se podía ignorar el gran hedor. El verano de 1858 fue particularmente caluroso, y las calles ahora estaban llenas de las ráfagas de aguas residuales centenarias que se estaban cocinando bajo el sol abrasador. Hubo relatos de personas que fueron golpeadas en la calle por el puro hedor o por excesivas supuestas enfermedades mortales que brotaban del Támesis. Los miembros del parlamento sufrieron de manera similar porque sus edificios daban al río en sí. Su primer curso de acción fue empapar las cortinas con una mezcla de cloruro y cal. Cuando eso no eliminó el olor, consideraron mudarse del área de Westminster por completo, a pesar de que recientemente se habían construido sus edificios allí. Finalmente, el químico y físico inglés Michael Faraday escribió una carta al periódico The Times titulada Observaciones sobre la suciedad del Támesis, que presionó al gobierno para que tomara las medidas adecuadas. Faraday afirmó que había arrojado trozos de papel al río que desaparecieron de inmediato, lo que demuestra que todo el río era un fluido marrón opaco. En un récord de 18 días se creó, aprobó y firmó un proyecto de ley que rehabilitaría la totalidad del río Támesis mediante la implementación de un nuevo sistema de alcantarillado y la construcción de terraplenes a lo largo de sus lados. Finalmente, la gente de Londres pudo dar un gran respiro de alivio. Gracias a Dios por Michael Faraday. Muy bien, voy a necesitar que ustedes dejen de pellizcarse la nariz por un segundo y hagan un buen uso de esos dedos en otros lugares, yendo hacia adelante para presionar los botones de me gusta y suscribirse. De esa manera puedes descubrir más cosas extrañas y maravillosas que nunca te enseñaron en la escuela, además de un montón de contenido asombroso. Ahora volvamos a viajar en el tiempo. ¿Por qué los bebés en el arte medieval parecen viejos feos? Es posible que te hayas reído del horror de cara plana que son los gatos en el arte medieval, pero permíteme mostrarte algo aún más atroz: bebés medievales. Estos llamados infantes se parecen más a ancianos enanos cuyo único propósito en la vida es cuidar sus jardines y pulir sus palos de golf. ¿Los artistas medievales eran realmente malos dibujando o hay algo más profundo? Te sorprenderás al saber que estos hombres bebés aterradores fueron en realidad intencionales. De hecho, estas representaciones pueden interpretarse como una forma de distinguir entre la era medieval que comenzó en el siglo V y la era del Renacimiento que vino después, probablemente alrededor del siglo XIV. En cada una de estas épocas se pensaba en los niños bajo una luz fundamentalmente diferente, lo que a su vez afectó la forma en que fueron retratados en el arte y la cultura pop. Verás, la mayoría de estos bebés medievales eran en realidad representaciones de Jesús que habían sido encargadas por la iglesia, y los conceptos medievales de Jesús estaban fuertemente influenciados por la idea del homúnculo, que literalmente significaba hombrecito, que imaginaba que Jesús estaba perfectamente formado y sin cambios. Y así esta versión de homúnculo de Jesús mitad adulto y mitad niño se convirtió en un estándar para pintar a todos los niños. Es más, los artistas de la época medieval estaban menos interesados en el realismo o en las formas idealizadas que los artistas del Renacimiento. Pero cuando floreció el arte no religioso, la gente pudo permitirse las pinturas de sus propios bebés. Como era de esperar, querían que sus bebés parecieran más ángeles inocentes que jubilados descontentos. Al mismo tiempo, se pensaba cada vez en los niños como fundamentalmente inocentes y nacidos sin pecado. Y así las representaciones artísticas de los bebés cambiaron para mejor, de rostros que solo una madre podría amar a las pequeñas bolas de masa de mantequilla que no se derriten que conocemos hoy. ¿Cómo una enfermedad del siglo XIX creó vampiros? Hoy en día los vampiros se pueden encontrar en toda la cultura pop.
ya sea que estén en ataúdes en Transilvania o brillen a la luz del sol como niños bonitos glorificados. Es difícil imaginar la vida sin estos monstruos con colmillos. La mayoría de los vampiros modernos se remontan a la publicación de Bram Stoker's Drácula en 1897, pero los orígenes del vampiro como concepto son mucho más profundos, y todo es gracias a una enfermedad que devastó América del Norte y Europa. En el siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX, una epidemia de tuberculosis se apoderó de Nueva Inglaterra y acabó con el 2% de la población, convirtiéndose en uno de los brotes más mortíferos de la historia de la humanidad. En ese momento no existía ninguna vacuna o antibiótico para tratar esta enfermedad bacteriana altamente infecciosa. La única cura era enviar al paciente a un sanatorio, algo que pocos podían pagar. Comprensiblemente la gente estaba aterrorizada por la enfermedad, pero no tan aterrorizada como los pacientes con tuberculosis. Un médico del siglo XVIII escribió que la figura demacrada golpea a uno con terror, la frente cubierta de gotas de sudor, las mejillas, un carmesí lívido, los ojos se hundieron, el aliento ofensivo rápido y laborioso. Las víctimas también sufrieron fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso como si algo les quitara la vida. La tuberculosis llegó incluso a conocerse como la plaga blanca, porque los pacientes la padecían cada vez más. Entonces, es fácil ver cómo tales síntomas eventualmente se convertían en características de los vampiros de hoy en día. Es más, la tuberculosis se contagia fácilmente entre los miembros de la familia, y los infectados pueden tardar días en mostrar síntomas, a veces incluso después de la muerte del portador original. Esto provocó un pánico ciego de que la gente se levantara de sus tumbas para chupar la vida de sus familiares supervivientes. Los habitantes desesperados respondieron cavando tumbas y mutilando como un ritual a sus muertos para evitar que molestaran a los vivos. A veces el cadáver simplemente se exhumaba, se volcaba y se volvía a enterrar. En casos más extremos el corazón fue extraído y quemado mientras los miembros de la familia inhalaban el humo con la esperanza de que evitaría una mayor propagación de la enfermedad. Esos habitantes de Nueva Inglaterra realmente no se estaban arriesgando. Wow, suena como un momento bastante aterrador para estar vivo. Y pensamos que lo habíamos pasado mal en el 2020. Pero aquí tienes una pregunta asesina. ¿A qué periodo histórico te gustaría viajar si tuvieras la oportunidad y por qué? Házmelo saber en los comentarios de abajo. ¿Elizabeth I fue envenenada por su propio maquillaje? La reina Isabel I es tan famosa por su maquillaje con cara de payaso como por ordenar la ejecución de su propia prima, María, reina de Escocia. Su apariencia cosmética inusual se ha representado durante mucho tiempo en películas, pero ¿cuál es la historia detrás de ella? En 1562, cuando tenía 29 años, Elizabeth sufrió lo que pensó que era una fiebre violenta. Se ordenó permanecer en cama en el palacio de Hampton Court, pero sus peores temores pronto se hicieron realidad. Tenía la temida viruela. Esta enfermedad viral mortal no tenía cura y era muy contagiosa. Comenzó como una enfermedad que condujo a un sarpullido, que luego se desarrolló en pequeñas ampollas o pústulas que se partían antes de secarse y formaban costras que dejaban cicatrices. En fin, no era muy agradable. Al principio la reina se negó a creer que había contraído viruela, pero rápidamente se puso tan enferma que apenas podía hablar, y apenas 7 días después de su enfermedad, era casi seguro que moriría. Después de todo, alrededor del 30% de las personas con viruela no sobrevivieron. Pero entonces Elizabeth se recuperó milagrosamente. Tan pronto como estuvo lo suficientemente en forma para levantarse de su lecho de enferma, se dispuso a restaurar su antigua belleza. Es posible que haya escapado de la enfermedad, pero se quedó con un recordatorio permanente de la enfermedad en forma de cicatrices terribles de las lesiones cutáneas en su cara. Entonces comenzó a cubrir sus marcas de viruela con un maquillaje blanco conocido como ceruce veneciano, una mezcla de vinagre y plomo. Sí, plomo. Verás, las mujeres en ese momento se esforzaban por tener un rostro más pálido porque simbolizaba la juventud y la fertilidad. El problema es que las mujeres suelen dejar el ceruce en la cara durante al menos una semana, lo que inevitablemente provocaría una intoxicación por plomo. Al mismo tiempo, los ingredientes de los limpiadores faciales comunes incluían aguas de rosas, miel, cáscaras de huevo y mercurio, otra mezcla con el potencial de matar. La cereza de este pastel mortal fueron los pigmentos de color rojo brillante que Elizabeth usó en sus labios, que contenían metales pesados adicionales, así como un delineador de ojos con negro y gotas para los ojos dilatadores especiales conocidas como belladonna. A medida que envejecía, Elizabeth aplicó más y más capas de maquillaje en la cara para evitar que su juventud se desvaneciera hasta su muerte, el 24 de marzo de 1603. Si bien se desconoce la causa exacta de la muerte de Elizabeth, algunos sugieren envenenamiento en la sangre, neumonía o cáncer. Se decía que sufría fatiga, pérdida de memoria y problemas digestivos, así como una pérdida significativa del cabello. ¿Puedes adivinar de qué son todos estos síntomas? Sí, envenenamiento por plomo. Estamos hablando de una cara asesina. ¿Quién era la María Tifoidea, la superpropagadora original?
Antes de COVID-19 y la gripe española, existía la retorcida historia de María Tifoidea. En 1869, María Mallon nació en Cookstown, en el condado de Tyrone, Irlanda. Dejó Irlanda cuando era adolescente y en la década de 1900 trabajaba como cocinera en hogares ricos de Nueva York. Disfrutaba de su puesto administrando el personal de cocina en las casas de familias adineradas de Manhattan, y su plato estrella era el helado de durazno. Pero las cosas no estaban tan bien. Entre 1900 y 1907, Mary cocinaba en las casas de 7 familias. En todos y cada uno de ellos, la gente se enfermó o murió. Sin embargo, cada vez María se había escapado sin ser detectada para emprender un nuevo trabajo en otro lugar. ¿Era una asesina secreta de hachas o una psicópata amante del veneno? No exactamente. Verás, María era portadora asintomática de fiebre tifoidea, una infección bacteriana mortal, y simplemente no lo sabía. Cuando un investigador llamado George Soper, que había sido contratado por la familia de una de las víctimas, identificó a María como portadora de fiebre tifoidea, la localizó. En lugar de levantar las manos, María echó a Soper de su cocina con un tenedor de trinchar, negándose a creer en sus afirmaciones. Pero las autoridades de Nueva York estaban desesperadas por detener su rastro de muerte, por lo que en 1907 la exiliaron a las instalaciones de aislamiento en la isla North Brother en el río en las afueras de Nueva York. Parece bastante brutal, pero antes de la invención de los antibióticos, esta era la forma más segura de contener las enfermedades contagiosas. Y así María Mallon fue recluida en un régimen de aislamiento. Pero ella no se había rendido. Ella planeó acciones legales, obtuvo una campaña en un periódico y finalmente se le concedió la libertad. Si prometía no volver a trabajar nunca más como cocinera. Al principio trabajaba como empleada de lavandería, pero no pasó mucho tiempo hasta que volvió a cocinar bajo una serie de alias. En un momento dado incluso consiguió un trabajo en las cocinas de un hospital. Es imposible saber cuántas muertes causó la fiebre tifoidea de María al final, pero algunos relatos sugieren que podría haber hasta 50. Cuando las autoridades lograron rastrearla nuevamente en 1915, la enviaron directamente al aislamiento, donde vivió en confinamiento durante 23 años hasta su muerte en 1938. La verdadera molestia de este cuento es que la bacteria tifoidea puede vivir en los alimentos fríos, pero se destruye al cocinarla. Entonces, si el plato estrella de María Tifoidea no hubiera sido el helado de durazno, es posible que no se haya convertido en una de las propagadoras más notorias de la historia. ¿Realmente la gente en la época medieval no se bañaba? Cuando imaginas a una persona medieval, probablemente te imaginas a un campesino apestoso con ropa mugrienta. De hecho, la opinión popular parece ser que nadie de esta época jamás se bañó. Pero eso es realmente cierto. Parece que la mayoría de la gente medieval estaba muy consciente de la higiene personal básica. Los manuales de salud de la Edad Media afirmaban que lavarse las manos y limpiar todo el cuerpo era fundamental para eliminar suciedad y la mugre. Los reyes y los nobles podían darse el lujo de bañarse en una tina de madera privada que los sirvientes llenaban con jarras y que a menudo recibía a los invitados de la misma manera. Mientras tanto, algunos monasterios adinerados también podían introducir agua y bañarse. Los monjes de la abadía de Westminster incluso debían tomar 4 baños al año en Navidad, Semana Santa, fines de junio y fines de septiembre, aunque es difícil saber si se siguieron estas reglas. Sin embargo, para la mayoría de la gente, los baños públicos que eran populares en toda Europa eran la única opción. Incluso los pueblos más pequeños podrían tener una casa de baños conectada a la panadería local, porque podrían aprovechar el calor proveniente de los hornos. En el siglo XV, los banquetes en las casas de baños de la ciudad se habían vuelto tan populares como lo fue salir a un restaurante unos cuantos siglos después. Imagínate meterte en la cena en un baño lleno de desconocidos desnudos. Aunque algunos baños públicos eran tremendamente populares, gradualmente cayeron en desgracia debido a su potencial para fomentar relaciones ilícitas. En el siglo XVI, las casas de baño estaban en rápido declive, ya que la gente también comenzó a evitarlas por temor a enfermedades como la peste negra y la sífilis. Entonces, la gente medieval no puede haber sido experta en higiene, pero ciertamente sabían unas cosas sobre tomar baños. ¿Por qué las mujeres se desmayaron tanto en el siglo XIX? Si hay que creer en la literatura del siglo XIX, la mayoría de las mujeres tuvieron problemas para mantenerse en pie durante todo el periodo victoriano. En cambio, pasaban la mayor parte del tiempo desmayándose inexplicablemente ante el más mínimo impacto emocional o físico. En realidad hay un par de teorías sobre por qué este llamado desmayo era tan común. En primer lugar, las mujeres llevaban corsés conocidos como apretados desde una edad temprana para acentuar las curvas naturales del cuerpo. El problema era que estos se mantenían unidos por un sistema de cordones extremos que causaba estragos en sus cuerpos. Las costillas se desplazaron, los pulmones se aplastaron y otros órganos se comprimieron o reorganizaron de una manera que dificultó el bombeo de sangre, digerir alimentos o incluso respirar. Y si no fueron sus tortuosos corsés lo que les hizo desmayarse en sus sofás, fueron las ridículas capas de ropa. Incluso en los meses de verano, una dama vestía un corsé, ropa interior, una almohadilla de bullicio, una falda amplia, enaguas forradas con aros de acero y un sombrero. Como resultado, muchas mujeres se sobrecalentaron.
mientras que algunas simplemente se desmayaron bajo el peso de las prendas. Otra explicación más siniestra de todos los desmayos es el envenenamiento crónico. El arsénico se usó en casi todo el periodo victoriano, aunque sabían que era peligroso. Aproximadamente el 80% de todo el papel pintado contenía el material, mientras que también aparecían telas, dulces, pigmentos, pinturas y más. Es más, otras sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo se encuentran comúnmente en el maquillaje, dado que básicamente todo aquello con las que las mujeres estaban en contacto emitía vapores tóxicos. No es de extrañar que exhibieran los efectos del envenenamiento por desmayos. Sin embargo, también algunos afirman que las mujeres a menudo fingían desmayarse porque se asociaba con la feminidad, y hacía que una mujer pareciera delicada para los posibles pretendientes. Pero quizás había una razón aún más violenta por la que una mujer podía desmayarse a propósito: la llamada sala de desmayos. Esta era una habitación donde una mujer sería enviada a un desmayo u otras formas de histeria, y venía con una ventaja particular. Además de poder relajarse en paz, las mujeres también fueron tratadas con un vigoroso masaje pélvico de un médico o incluso de sus propios maridos. ¡Qué escándalo! La gente intentó curar la peste negra frotando colillas de pollo en sus heridas. Entre 1328 y 1351 se cree que la peste negra acabó con un tercio de la población europea. Las víctimas de la peste generalmente morían en unos pocos días, pero no antes de que la multitud diera con síntomas desagradables de la enfermedad, que incluían fiebre, vómitos intensos, sangrado de los pulmones, forúnculos espantosos por todo el cuerpo, convirtiendo estos últimos días en un infierno en la tierra. La enfermedad era tan aterradora y fatal que la gente, como era de esperarse, estaba desesperada por encontrar una cura. Aunque los médicos simplemente no pudieron prevenir o curar con éxito la peste durante este brote, se les ocurrieron algunas ideas bastante extravagantes que muchos estaban dispuestos a probar. Uno de los más extraños fue el método Vicari, que lleva el nombre del doctor inglés Thomas Vicari, su inventor. Para probarlo, tendrías que agarrar una gallina viva, afeitarle el trasero y luego atarlo a tus ganglios linfáticos inflamados. Cuando el pollo se enfermaba inevitablemente y por lo tanto estaba provocando la enfermedad de la persona, se lavaba y se volvía a unir hasta que solo el pollo o la víctima sobrevivían. Sorprendentemente, el método Vicari fue una de las curas generalizadas más populares para la peste, a pesar de que oficialmente no curaba a nadie. Otra cura similar consistió en encontrar y matar una serpiente, cortarla en pedazos y frotar las distintas partes sobre los nódulos linfáticos hinchados. Esto se debe a que la serpiente era sinónimo de Satanás en toda Europa, por lo que la gente creía que el mal podía usarse para extraer el mal, es decir, la enfermedad del cuerpo. Me suena como un montón de hechicería loca. ¿Qué pasó con todos los cuerpos después de las grandes batallas de la historia? A lo largo de la historia los humanos han enterrado a sus muertos, pero ¿qué sucede cuando se pierden vidas a un ritmo sin precedentes en el campo de batalla? Bueno, difiere a lo largo de la historia, así que centrémonos en las prácticas de diferentes grupos de varios periodos significativos. Se sabía que los antiguos griegos recogían y enterraban a sus muertos de acuerdo a las costumbres religiosas de la época. Además, no querían arriesgarse a molestar a los dioses. En aras de la practicidad, a veces se creaban fosas comunes o cenotafios cerca de las ciudades para que los caídos pudieran ser enterrados cerca del lugar donde nacieron. Por otro lado, los espartanos enterraron a sus muertos en el campo de batalla junto con sus armas y armaduras, y con una lápida que decía "en guerra". Esta práctica en realidad se considera un honor especial porque los que murieron fuera de la batalla fueron enterrados en tumbas sin nombre. Pero en la Edad Media todo eso había cambiado. En lugar de respetar y honrar a los muertos, parecía haber una indiferencia desenfrenada por lo que le sucedió a un soldado después de su muerte. Después de batallas como la batalla de Hastings en 1066, los cadáveres se dejaban en el campo para que se pudieran o se amontonaban en grandes montones, pero no antes de que les hubieran despojado de sus objetos de valor. Poco después serían enterrados rápidamente en fosas comunes o incluso a veces cremados en masa. Y sin embargo, las fosas comunes medievales son notoriamente esquivas, y solo unas pocas han sido examinadas por arqueólogos en Europa Occidental después de haber sido descubiertas por casualidad. Avanzando rápidamente, las cosas se veían aún peor para los que murieron durante las guerras napoleónicas. Durante este periodo, el saqueo de los soldados caídos, ya sea por parte de los lugareños o incluso por sus propios camaradas, fue inquietantemente común. Incluso ha habido relatos de soldados heridos que sobrevivieron milagrosamente a sus heridas solo para despertarse completamente desnudos en el campo de batalla. Estamos hablando de esperar hasta que el cuerpo esté frío. Si eso no fuera lo suficientemente malo, parece que los propios cuerpos a veces eran igual de valiosos. De hecho, los carroñeros humanos rastrearían los campos de batalla en busca de cuerpos de hombres jóvenes y sanos y les robarían los dientes para usarlos como dentaduras postizas. Esta espantosa práctica fue tan común durante la batalla de Waterloo en 1815 que las dentaduras postizas fueron conocidas como dientes de Waterloo durante una década después de su finalización. Algunas fuentes incluso sugieren que partes de los soldados, como un pulgar amputado, a veces se sacaban del campo de batalla como recuerdos sombríos.
Mientras que en otro acto que revuelve el estómago, se recogieron los huesos de los muertos, se trituraron en fertilizante y luego se vendieron en toda Europa. Afortunadamente, estas prácticas atroces pronto cayeron en desgracia. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las unidades individuales fueron responsables de la eliminación de sus propios muertos, de acuerdo con las reglas individuales sobre cómo se deben construir cosas como las fosas comunes. Incluso había algunas unidades como el Servicio de Registro de Tumbas de Intendencia de los Estados Unidos, que tenían la tarea de encontrar y enterrar a todos los soldados muertos. Gracias al SRT, muchos soldados caídos, civiles y aliados fueron enterrados con el cuidado, la atención y el respeto que merecían, y su ubicación fue transmitida a las autoridades pertinentes. ¿La gente medieval realmente lanzaba heces por la ventana? Parece que la gente medieval tiene mala reputación cuando se trata de todo lo relacionado con la higiene. Una de las cosas más asquerosas por las que más se les recuerda es lanzar sus propios excrementos por la ventana mucho antes de que existieran los inodoros. Pero resulta que esta práctica no era tan común como la clase de historia te quiere hacer creer. En primer lugar, la gente medieval era muy consciente de que los desechos humanos podían propagar enfermedades, pero todavía no sabían cómo. Además, la mayoría de los edificios eran de una sola planta, por lo que tirar tu propia caca por la ventana solo significaba que terminarías oliéndola cada vez que querrías tomar aire fresco. En el Londres medieval, la gente era responsable del mantenimiento y la limpieza de la calle fuera de sus propias casas, y tirar desechos humanos o simplemente basura era ilegal en la mayoría de las ciudades importantes de Inglaterra. Cualquier persona sorprendida podría incurrir en fuertes multas y si no se podía identificar al perpetrador, se cargaría en su lugar a toda la calle. Incluso hay un relato de un hombre que fue asesinado a patadas por sus vecinos por arrojar piel de pescado ahumado a la calle. Por todas estas razones, la gente no arrojaba cubos de caca a la calle sin cuidado. Incluso había cosas como rastrillos callejeros, cuyo trabajo consistía en inspeccionar el pavimento y asegurarse de que las calles estaban relativamente limpias y libres de desechos. Niños, alégrense de que ese trabajo de los sábados ya no exista. Entonces, ¿realmente en dónde defecaba la gente medieval? En la mayoría de las casas sin plomería interior, arrojarla a un río cercano era la opción más popular. Mientras tanto, las casas más grandes y más ricas habrían cerrado letrinas, un tipo de retrete rudimentario que conducía a un pozo negro profundo y comunitario. Suena como un momento realmente horrible. ¿Cuál de estos hechos históricos te sorprendió más? Si aún no has terminado de estimular tu cerebro, ¿por qué no miras este video? Se trata de las mayores mentiras que te contaron los libros de historia. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.